se basa en una falacia. Entonces lo que propone Popper es la refutación o falsación, que se basa así en una operación lógica, ¿no? Que es esta, el modus tollens. Entonces, si encontramos lo que prohíbe la teoría, podemos afirmar entonces que la ley ha sido falsada. Si teníamos la ley, todos los gansos son blancos. Si encontramos un ganso negro, entonces podemos decir que esa ley no es lógicamente cierta. Es el modus tollens. Entonces la falsación se estaría apoyando en una operación lógica, cuya conclusión es lógicamente cierta. El resultado de esto está ese primer mandamiento de la metodología científica, sobre la cual entonces se basa su criterio. Para Popper, entonces, ciencia. La ciencia va a ser les dicto ya. La ciencia, entonces, para Popper es el cuerpo de proposiciones científicas, proposiciones sintéticas acerca del mundo real, que es susceptible en principio de falsación por medio de la observación empírica. Ya que excluye la posibilidad de que ciertos acontecimientos se produzcan. Por lo tanto, la ciencia se caracteriza por el método de formulación de proposiciones contrastables y no por su contenido ni por su pretensión de certeza
en el conocimiento. Ok, entonces está diciendo esto, ¿no? Que la ciencia entonces es el cuerpo de proposiciones sintéticas, ¿no? Y hemos visto que es una proposición sintética, a diferencia de las proposiciones analíticas, ¿no? Entonces, la ciencia sería el cuerpo de proposiciones sintéticas, no analíticas, sino de proposiciones sintéticas. Proposiciones sintéticas acerca del mundo real. Acerca del mundo real. Ok, entonces esas proposiciones sintéticas son acerca del mundo real. Y este cuerpo de proposiciones sintéticas acerca del mundo real son susceptibles en principio a la falsación, o sea, pueden ser falsadas. Pero este cuerpo entonces tiene que ser susceptible a la falsación. ¿Por qué? Porque son susceptibles a la falsación. Porque excluyen. Entonces, está diciendo porque excluyen. Excluyen la posibilidad de que ciertos acontecimientos se produzcan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una teoría tiene que dejar claro qué es lo que prohíbe, ¿no? Eso es lo que está planteando ahí. Entonces, que una teoría tiene que dejar claro qué es lo que prohíbe. ¿Ok? Entonces, significa eso entonces, que una teoría entonces tiene que dejar claro lo que prohíbe. Porque así puede ser falsada. Si no prohíbe nada, si una teoría no prohíbe nada, no puede ser falsada. Porque la falsación, lo que va a hacer la falsación es buscar lo que prohíbe.
En esta teoría que utilizamos, si todos los gansos son blancos, entonces los gansos de la Cochinchina tienen que ser blancos. Entonces, ¿qué está prohibiendo esa teoría? Está prohibiendo que sean negros. Y la falsación lo que va a buscar es lo que prohíbe, va a buscar el ganso negro. Entonces el ganso negro es no Q, está negando a Q. No, está negando a P. Y por lo tanto la teoría está falsada después. Entonces la teoría queda falsada. Entonces, para la falsación es necesario que las teorías dejen claro qué es lo que prohíben. Entonces, lo que hemos visto, entonces el primer mandamiento se refiere a, está sintetizando eso. El primer mandamiento y la definición de ciencia también. Entonces está este primer mandamiento y la definición de ciencia que hace Popper está resumiendo entonces la propuesta de Popper, ¿no? Aquí en este primer mandamiento es que no es posible demostrar que algo es materialmente cierto. O sea, porque aunque vayamos acumulando más observaciones, pero nunca podemos afirmar lógicamente que todos los gansos son blancos, simplemente apoyados en eso. Pero sí es posible demostrar que algo es materialmente falso. ¿Qué es esto, no? Entonces esto es una operación lógica. Su conclusión es lógicamente cierta. En cambio, la verificación, como hemos visto, se apoya en una falacia. En una falacia y su conclusión no es lógicamente cierta. Bien, entonces, ahí está la definición de ciencia de Popper. Está, digamos, resumiendo todo eso. Entonces, la ciencia es cuerpo de proporciones sintéticas que son acerca del mundo y que son susceptibles de falsación. Y para que sea susceptible de falsación, tienen que prohibir la posibilidad de que ciertos acontecimientos no se produzcan, ¿no? Es porque aquí decimos excluyen. Excluyen la posibilidad de que ciertos acontecimientos se produzcan. Es decir, que la teoría prohíbe algo. Entonces tiene que dejar claro lo que prohíbe y qué es lo que tiene que ir a hacer, es buscar lo que prohíbe la teoría. La falsación no buscar más gansos blancos. No voy a buscar gansos. Si la teoría es todos los gansos son blancos, si la ley es esa, todos los gansos son blancos, y la verificación va a buscar gansos blancos, ¿no es cierto?, para verificar. Ganso blanco, ganso blanco, ganso blanco, ganso blanco, verificando. En cambio, la falsación no va a buscar el ganso blanco, va a buscar lo que prohíbe la teoría, va a buscar el ganso negro. Si se encuentra el ganso negro, entonces la teoría habrá sido falsada. Y entonces,
Y a ver dónde hemos visto aquí después. ¿Qué más hemos visto? Bien, entonces, hemos visto cómo Popper destruye la verificación, el fundamento lógico de la verificación, y muestra que la verificación se funda en una falacia. Y él está proponiendo entonces la falsación. Así que la verificación, como demuestra Popper, se basa en una falacia. En cambio, la falsación se basa en una operación lógica. Que es el modus tollens. Ok, entonces la falsación es su criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, se basa en una operación lógica. Sus conclusiones son lógicamente ciertas. La verificación, sus conclusiones no son lógicamente ciertas, son dudosas. Entonces aquí las conclusiones son dudosas. Aquí son lógicamente ciertas. Lógicamente ciertas. Bien, habíamos comenzado indicando que habrían dos operaciones lógicas contrapuestas, ¿no? Que serían la deducción y la inducción. Dos operaciones lógicas contrapuestas. La una que va de lo general a lo particular. Y la otra de lo particular a lo general. Esta es la deducción. La deducción que va de lo general a lo particular y la inducción de lo particular a lo general. Entonces, que son dos, se partía de la concepción de que las dos operaciones son lógicas contrapuestas. Simplemente uno comienza con lo general, en cambio el otro comienza por lo particular para llegar a lo general, y el otro de lo general a lo particular. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos llegando?
A ver, es que la inducción no es una operación lógica. Es decir, no es una operación demostrativa o compelente. No es una operación demostrativa o sea, no da posibilidad de una conclusión de una operación demostrativa o compelente, es irrebatible, digamos. Aunque quieras o no quieras, tienes que aceptar la conclusión, porque es compelente, porque es lógicamente cierta. Entonces, en ese caso, la inducción no es una inferencia demostrativa o compelente. La única que es una inferencia demostrativa o compelente es la deducción. En cambio, la inducción viene siendo entonces una inferencia no demostrativa. Una inferencia no demostrativa quiere decir que sus conclusiones son dudosas. En cambio, en este caso, las conclusiones son lógicamente ciertas. Ok, entonces sintetizando, habrían entonces inferencias, dos clases en realidad, demostrativa y no demostrativa. Y la única demostrativa es la inducción. Entonces acá tenemos así sintetizando, esto es la deducción. Y esta es la inducción. La única inferencia entonces lógica es la deducción. La inducción no. Sus conclusiones no son lógicamente ciertas. Son dudosas. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, como vemos, la única inferencia demostrativa o lógicamente cierta es la deducción y la inducción no. Es una inferencia no demostrativa.
Entonces, en el caso de la deducción, ¿qué significa entonces eso? Esto que estamos viendo. Entonces, en la inducción quiere decir que si tenemos una deducción, si las premisas son verdaderas, la conclusión será lógicamente verdadera. Entonces, la deducción te garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión también será verdadera, lógicamente. Entonces, premisas verdaderas en la deducción te garantizan que la conclusión será verdadera. Siempre. En cambio, en la inducción, si tú tienes premisas verdaderas, la conclusión no es lógicamente verdadera. O sea, no se puede deducir de las premisas la conclusión, lógicamente. Entonces, la conclusión aquí viene siendo dudosa. Aunque las premisas sean verdaderas. Como es el caso de los gansos, digamos, ¿no? Si tú puedes tener como premisas premisa 1, he visto gansos blancos. En la otra premisa no he visto ningún ganso negro. La conclusión, todos los gansos son blancos. Esa conclusión, aunque estas premisas sean verdaderas, la conclusión no se deriva lógicamente de las premisas. Esto no se deriva lógicamente de las premisas. La conclusión no se deriva lógicamente de las premisas. Y por lo tanto, esta conclusión no es lógicamente cierta. Porque el saltar
desde estas premisas a esta conclusión, siempre viene siendo un salto, siempre viene siendo entonces un salto ilógico. En el pensamiento. Entonces, el pasar de las premisas a la conclusión implica un salto ilógico en el pensamiento, no está lógicamente sustentado y por lo tanto esa conclusión no es lógicamente cierta y es dudosa, porque puede no ser cierto. Pueden haber gansos negros por ahí. ¿Ok? Bien. Entonces ahora estamos clarificando eso, ¿no? De que ahora vamos a distinguir inferencias demostrativas e inferencias no demostrativas. Al comienzo, ambas eran operaciones lógicas contrapuestas, ¿no? Entonces habíamos comenzado diciendo, bueno, hay dos operaciones lógicas contrapuestas, de lo general a lo particular, de lo particular, y estamos diciendo que son inferencias demostrativas, que sus conclusiones son lógicamente ciertas. Y hemos visto el ataque de Hume a la inducción, y esto que hemos visto sobre la verificación. Entonces queda claro que la inducción es una inferencia no demostrativa. Entonces hay que distinguir las inferencias entre demostrativas y no demostrativas. La única que viene siendo una inferencia demostrativa es la deducción. De premisas verdaderas, siempre la conclusión será verdadera. Siempre. En cambio, de una inferencia no demostrativa, de premisas verdaderas, la conclusión siempre será dudosa, no lógicamente cierta. Y eso es lo que hemos visto aquí. Entonces, el saltar de esto, he visto gansos blancos, no he visto ningún ganso, y saltar a esa conclusión, todos los gansos son blancos, siempre supone un salto ilógico en el pensamiento. De lo particular saltar a lo general, todos los gansos, a lo universal, es un salto ilógico en el pensamiento. O sea, esta conclusión no está sustentada en esto. Aunque esas premisas sean verdaderas, la conclusión no es lógicamente cierta. Dudosa, porque siempre no está garantizado que no aparezca el ganso negro. Ha habido una discusión de que la deducción no aporta nada nuevo a la ciencia. Entonces, la deducción no aporta nada nuevo a la ciencia. Como dijo John Stuart Mill, es igual que es igual que una máquina de hacer salchichas.
que que solo sale lo que entra. No hay nada nuevo que aporte. Entonces la deducción no aporta nada nuevo a la ciencia y solo la inducción es la que aporta. Entonces habría la idea de que la inducción es la que aporta, ¿no? Lo nuevo. Mediante la observación, entonces puede aparecer lo nuevo en la ciencia. Ok, estamos diciendo, la deducción es una operación lógica. Sus conclusiones siempre son lógicamente ciertas, pero estos están diciendo, pero no aporta nada nuevo a la ciencia, solo sale lo que entra. Es como una máquina de hacer salchichas. Solo sale lo que entra. En cambio, la inducción, a través de la observación, aporta lo nuevo. Entonces, la ciencia, de acuerdo a este criterio, sería entonces inducción más deducción, ¿no? Entonces, la ciencia debería basarse en la inducción más deducción. Porque la inducción sería la que aporta lo nuevo, ¿no? O sea, no es demostrativa, pero aportaría lo nuevo. Pero Popper indica que la inducción es un mito. ¿En qué sentido quiere decir mito entonces Popper? Se supone que la inducción es que uno va observando sin ningún tipo de prejuicio, una observación libre y carente de prejuicios. Y que uno va observando. Solamente observando sin ningún tipo de criterio. Solo lo que observando la inducción implicaría el observar hechos en bruto, ¿no? Entonces la inducción estaría indicando que lo que está observando, la observación, es de hechos en bruto. Así como estás observando tal como son en la inducción. Entonces tú vas viendo los hechos ahí en bruto, observando, puedes entonces hacer inferencia, como es estar observando gansos blancos, etcétera, etcétera, y después decir, bueno, inferencia, generalizas inductivamente, todos los gansos son blancos. Entonces, que la observación, al ser libre y carente de prejuicios, estaría observando hechos en bruto. Pero Popper lo que dice es que en realidad la inducción viene siendo un mito, porque
al estar haciendo observación, uno en algún momento de la observación uno selecciona determinados acontecimientos. Y cuando uno hace eso, selecciona, quiere decir que ha asumido, entonces quiere decir que ha asumido un punto de vista. Un punto de vista que por muy rudimentaria que sea, viene siendo una teoría. Ese punto de vista, pues, aunque puede ser una teoría muy rudimentaria, pero es una teoría. Entonces asume un punto de vista, es decir, tiene una teoría, aunque sea muy larvaria, muy rudimentaria, pero es una teoría. De tal manera entonces que los hechos se van a ver siempre a través de un punto de vista, de una teoría. Entonces en el fondo no hay hechos en bruto, ¿de acuerdo a eso? No hay hechos en bruto como afirma los que sostienen la inducción, sino que como resultado de esto entonces los hechos estarían cargados de teoría. Entonces lo que no tenemos hechos brutos, sino hechos cargados de teoría. No hay hechos en bruto entonces, sino hechos cargados de teoría. Porque siempre habrás asumido un punto de vista a través de los cuales estás haciendo tu observación. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo. No sé si es desarrollado por Hanson, pero indica que cuando Galileo, que es el inventor del telescopio, ve la luna, es el primero que vio la luna no a ojo pelado. Todos los anteriores a él vieron lo que había en el cielo a ojo pelado. Entonces él es el primero que ve a través de un telescopio a la luna, y lo que ve Galileo en la luna son cráteres. Para que él vea en la luna cráteres, tiene que haber tenido una teoría de lo que es un cráter. Entonces él tenía una teoría.
Y con esa teoría pudo ver que lo que había en la Luna eran cráteres. Entonces, los hechos están cargados de teoría. Tú estás viendo a través de una teoría que tú tienes. Entonces, para saber que lo que estaba viendo, las depresiones que veía en la Luna eran cráteres, es que tenía una teoría sobre los cráteres. Entonces, lo que uno ve, lo ve a través de un punto de vista de una teoría. Por eso es que los hechos no hay hechos en bruto, sino que los hechos están cargados de teoría. Y en la inducción se supone que la observación es la observación de los hechos en brutos y que uno está viendo sin ningún tipo de ideas preconcebidas. Que la mente es como una hoja en blanco, digamos, donde entonces la experiencia va registrando en esa hoja en blanco los hechos en bruto. Y resulta que la mente no es una hoja en blanco, ¿no? Sino siempre tiene sus criterios. ¿Ok? Entonces, de esa manera, lo que trata de decir, eso que es lo que quiere decir Popper cuando dice que la inducción es un mito. Es decir, que no hay una observación carente de prejuicios, que uno va viendo y después infiere. Sino que en algún momento siempre uno asume un punto de vista y escoge o selecciona ciertos acontecimientos y en ese momento ya estás, digamos, asumiendo un punto de vista, una teoría. Y estás observando entonces a partir de ese punto de vista. Ok, entonces, y ahí está lo que está planteado. Entonces está planteando Blau, que en realidad, o sea, para comparación a Stuart Mill, por ejemplo, entonces la ciencia debería ser inducción más deducción. A través de la inducción, descubrir nuevas leyes, nuevas teorías, que la inducción es lo que aporta lo nuevo, y además es lo que está mostrando en eso también esta crítica a la inducción, es decir, que es un mito, está diciendo que en el fondo no hay tal cosa, no hay la inducción, es de observar y estar haciendo inferencia aparte de la observación, que eso en realidad no se da. Ok, entonces, lo que hay, y es lo que plantea también Plauk, en realidad lo que habría es la aducción. La aducción que no viene siendo una operación lógica, no es una operación lógica. Sino que la aducción es lo que nos permite saltar del caos
es el mundo real. A la corazonada. Que es una conjetura. Acerca de la relación. Realmente existentes entre variables. Entonces, aquí la aducción no es una operación lógica, es una corazonada que genera una conjetura o hipótesis acerca de las relaciones realmente existentes entre variables, ¿no? Si decimos, por ejemplo, que el consumo es igual a esta relación, es una conjetura viene siendo, la aducción viene siendo una conjetura entre las relaciones realmente existentes, ¿no? Entre esto y esto, entre dos variables relevantes. Entonces ahí tienes esa ecuación, es una ley sobre la relación existente entre variables relevantes. Y quiere decir que esto puede no salir de la observación, sino de una corazonada. Entonces, la aducción, el mundo real, nos puede saltar el caos porque cuando observamos no vemos, no entendemos al mundo real, por eso es un caos. Antes de explicar la realidad es un caos, ¿no? Porque no entendemos. Entonces, por eso es lo que se dice, nos permite saltar del caos, que es el mundo real, o sea, del mundo que lo estamos ahí viendo, pero que no lo entendemos, a la corazonada, que es una hipótesis, una conjetura, que tú haces entonces sobre las relaciones existentes entre variables relevantes. Entonces, de esa manera se generan las conjeturas o hipótesis, las teorías, las leyes. Entonces, las teorías y las leyes vienen siendo conjeturas, resultado de este proceso que es la aducción. Entonces, lo que habría es investigar cómo se produce ese salto, digamos. Y que, por lo tanto, este salto, que de pronto te inspires, qué es lo que genera ese salto, y que genera que tú, digamos, generes una hipótesis, una conjetura, una teoría, y que después se pueda ver si realmente te explica la realidad. Entonces, ¿qué sería bien? Entonces, ¿cómo se generan las hipótesis así, de esa manera, que indica la aducción? Entonces, que habría que investigar, y claro, está de que eso entra en el contexto del descubrimiento, que Popper lo deja a un lado, ¿no? Y también el positivismo lógico lo dejó a un lado, pero que ese contexto de la forma como se generan las hipótesis
a través de la inducción, entonces debería ser investigado, que eso no debería descuidarse. Entonces, ¿qué es lo que sería la ciencia? Y asumiremos más viendo esos dos campos en que se divide la filosofía de la ciencia, en contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Indicado que el contexto de descubrimiento es donde se descubren nuevas teorías, nuevas leyes, y el contexto de justificación es donde se validan como científicas, ¿no? Pues de acuerdo a esto, entonces tendríamos aquí la aducción. Entonces, lo que estaría actuando ahí en el contexto de descubrimiento es la aducción, y aquí tendríamos deducción, ¿no? Entonces la ciencia no sería inducción más deducción, sino en realidad sería aducción más deducción. Y la aducción es lo que nos permite entonces descubrir teorías, y la lógica deductiva nos permite entonces validar, utilizando los silogismos para ver si las conclusiones son lógicamente ciertas. Entonces la ciencia no sería inducción más deducción, sino aducción y más deducción. ¿Ok? Entonces este es el cambio. La ciencia entonces aducción más deducción. Ya estamos dejando la inducción afuera. Bien. Ok, Popper. Oh, se acabó esto. Parte 6. Si no, sí, todo bien. Bien, entonces el criterio de demarcación, bueno, tenemos la idea así de que la ciencia está constituida por proposiciones sintéticas, contrastables, y tienen que estar, las teorías tienen que dejar claro qué es lo que prohíben para poder falsar. Entonces, lo que debe hacer para validar entonces
en el contexto de justificación, aquí volveremos a escribir entonces, contexto de descubrimiento, contexto de justificación. Entonces, el contexto es donde se descubren teorías, ¿no? Y a Popper ya le interesan cuando las teorías ya están estructuradas en una estructura deductiva más o menos completa, ¿no? Como teorías y cómo estas teorías pues son contrastadas. Entonces a Popper no le interesa cómo se generan las teorías. Simplemente lo que le interesa, y lo que para Popper, y lo que le interesa a la filosofía de la ciencia es el proceso de validación de las teorías como científicas. Entonces él está planteando su criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, que es la falsación, ¿no? Entonces su criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia. Entonces lo que entra dentro del campo de la ciencia es ciencia y lo que no, no es ciencia. Si una teoría es falsada, deja de ser científica. Ok, entonces este contexto de justificación es la falsación. Ahí entonces lo que nos permite definir si es ciencia o no es ciencia es la falsación para Popper. Por eso la exigencia para en este caso es que las teorías tienen que ser falsables, es decir, que tienen que explicitar lo que prohíben. Entonces, de tal manera que la falsación se aplique a lo que prohíbe la teoría para ver si es ciencia o no es, o es ciencia o no es ciencia. Para determinar entonces si es ciencia o no es ciencia. Popper tiene mucha influencia de lo que sucedió, porque Popper está escribiendo su trabajo por 1932, más o menos. Y en realidad era una cosa distinta al positivismo lógico, y él estaba en el círculo austriaco del positivismo lógico, donde presenta su trabajo y bien, los que estaban los más prominentes de ese círculo lo asumían que Popper había aportado a lo mismo, digamos, al positivismo lógico, que no estaba aportando otra cosa distinta, que era distinta al positivismo lógico. Pero lo que estaba basándose en realidad Popper era en lo que sucedió con Einstein, ¿no? Lo que aportó Einstein al mostrar que el tiempo y el espacio son una entidad y que este tiempo y espacio se curva ante la masa. Y el resultado de esa curvatura, entonces, donde hay un cuerpo masivo va a generar, va a hacer que curve el espacio-tiempo, y que por lo tanto entonces, por donde hay un cuerpo masivo, el espacio-tiempo se curva y la luz viaja en el espacio-tiempo. Y si
Y si el espacio-tiempo se curva, quiere decir que la luz también viaja en línea curva. Entonces, esa es una conclusión que se deriva de la teoría de Einstein, que él mismo la derivó además para que pueda hacerse el experimento a través de un eclipse de sol. Entonces, la predicción de la teoría de Einstein, a través de su explicación de lo que era la gravedad, y lo que él planteaba es que el espacio-tiempo se curva ante la presencia de masa, y que por lo tanto el espacio-tiempo se curva y la luz debería viajar no en línea recta, sino en línea curva. Y eso podría observarse en un eclipse de sol, donde la posición de las estrellas se vería modificada porque la luz ya no viajaría en línea recta, sino en línea curva. Entonces, la predicción desde la teoría de Einstein es que la luz debería bajar entonces en línea curva, en ese caso. En un eclipse de sol se podría ver eso. Y finalmente, la observación que se hicieron después de varios intentos infructuosos, se confirmó se corroboró la hipótesis de la predicción de Einstein, de que se curva. Efectivamente, la luz se curvó al viajar en el espacio curvo. Entonces, ¿qué es lo que estaba prohibiendo en ese caso la teoría de Einstein? Estaba prohibiendo que la luz viaje en línea recta en ese caso. Estaba claro entonces que prohibía, estaba dejando bien claro que prohibía que la luz viaje en línea recta, sino que la luz viaja en línea curva. Entonces, por eso se podía falsar. O sea, era una teoría falsable, la de Einstein. Estaba prohibiendo eso y, por lo tanto, estaba bien claro que si se encontraba que la luz viaja en línea recta, la teoría de Einstein dejaba de ser científica. Entonces, mucho de lo que sucedió ahí estaba presente, digamos, en el desarrollo de Popper. Y que detrás de lo que desarrolló Popper estaba esa cuestión de Einstein. Y entonces hay un experimento crucial, que ir a ver un eclipse para ver si viaja en línea curva o en línea recta la luz. Bueno, entonces lo que mostró eso es que la luz viaja en línea curva, y la teoría de Einstein quedó consolidada como la nueva teoría de la física. Entonces, esa está detrás de la propuesta de Popper. Entonces, por eso es que en el caso de la teoría de Einstein estaba prohibiendo de manera clara que la luz viaje en línea recta. Así que todos fueron a buscar que la luz viaje en línea recta. Y encontraron lo contrario, en realidad que la luz viaje en línea curva, con lo que entonces se corroboró la teoría de Einstein. Se fue a buscar entonces la falsación. Esos experimentos entonces buscaron falsar la teoría, fueron a buscar si la luz en realidad viaja en línea recta, y encontraron que no pudieron falsar, no pudieron encontrar lo que prohíbe, sino más bien lo que indicaba, que la luz viaja en línea curva. Entonces ahí tienen un experimento con el cual, digamos, una teoría quedó validada como científica. Fuera a buscar lo que prohíbe. Entonces, por eso es que, ¿y qué es lo que estaba presente en la teoría de Einstein? Estaba claro lo que prohíbe. Estaba muy claro lo que prohibía.
Entonces, para poder falsar una teoría, tiene que estar bien claro lo que prohíbe, y eso es lo que hay que buscar, lo que prohíbe la teoría. Entonces, por eso es que las teorías tienen que estar así constituidas, que sus proposiciones tienen que dejar bien claro lo que, las teorías tienen que dejar bien claro lo que prohíben. Si no, no se pueden falsar. Bien. La falsación, como hemos visto, se apoya en una operación lógica, ¿no? Entonces, lo que está planteando Popper es una lógica de la justificación. Entonces, a través de la falsación, está diciendo, esta es la lógica de la justificación. Ok. Entonces, está diciendo, bueno, la filosofía de la ciencia, su campo es el contexto de justificación, porque el contexto de descubrimiento no hay nada que sustente lógicamente. Pero sí podemos explicitar la lógica de la justificación. Entonces, el contexto de justificación es el campo de la filosofía de la ciencia, y tiene una lógica de la justificación. Hay una lógica de la justificación que es la falsación. Y aquí el contexto de descubrimiento no hay una lógica. Entonces, por eso es que para Popper no es el campo ya de la filosofía de la ciencia. Esto se lo deja para la psicología o la sociología del conocimiento. Pero de acuerdo a lo que también plantea ya Bloch y otros, es que estamos aquí con la aducción, ¿no? Entonces, que esta aducción, que obviamente no es una logia, porque la aducción no es una operación lógica, pero que sería, lo que está planteando es que esto también debe investigarse, ¿no? Debe investigarse cómo se genera este proceso, entonces. Pero de hecho está dejada fuera de la filosofía de la ciencia, pero debía seguir siendo parte. Entonces, ¿cómo se genera ese proceso de la aducción? De tal manera que se produce ese salto en el cual, digamos, hay una inspiración, se genera una corazonada que genera una hipótesis, y que de esa hipótesis viene siendo una teoría después. Cuando se le incorpora a esa hipótesis, se le incorpora en una estructura deductiva más o menos completa, que es una teoría. Bien, entonces, ahí vamos a apuntar bien eso. Entonces, lo que está diciendo Popper es que hay una lógica de la justificación, y por eso es el campo de la filosofía y la ciencia, y no el contexto de descubrimiento. Porque el contexto de descubrimiento no está sustentado sobre una lógica. Ahora, nosotros vimos que en el siglo XIX el positivismo inductivista sí pensaba que ambos campos tenían una lógica, y esa lógica era la inducción, ¿no? Entonces, ¿cómo generabas nuevas teorías? A través de la inducción, y la inducción era una operación lógica. ¿Cómo validabas las teorías en el contexto de justificación? Con la inducción, mediante la verificación. Entonces, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación para el positivismo lógico del inductivista del siglo XIX, ambos estaban justificados lógicamente en la inducción. Entonces, la inducción era una operación lógica. Y lo que hemos visto aquí es que la inducción se destroza como una operación lógica.
y simplemente queda como una inferencia no demostrativa. Entonces, si a estas alturas la inducción es una operación no demostrativa, no es una operación lógica. Bueno, pero digamos, ahí en el siglo XIX existía una lógica de descubrimiento y existía una lógica de la justificación. Esa lógica de la inducción. A estas alturas decimos que se dice que el contexto del descubrimiento no hay una lógica, por lo tanto no es el campo de la filosofía de la ciencia, sino solo es el contexto de justificación, y donde Popper está diciendo, bueno, aquí hay una lógica de la justificación y esa lógica es la falsación. Bien, hay que remarcar bien los puntos para que queden claros. Vamos a quedar ahí entonces, ¿ok? Con esa clarificación de, digamos, de que, porque la filosofía de la ciencia para Popper y los positivistas Locke será solo el contexto de justificación. Nos vemos entonces el viernes, ¿no? Sí, Lisen. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego.